¿Sí? Hola chicos, por favor me confirman si me están escuchando bien, por favor. Sí, listo, muchas gracias. Bueno, entonces miren, la clase del día de hoy se va a partir en dos pedazos, uno pequeño y uno pues más extendido. Este pequeño es para terminar de darles una idea general de esa programación genérica que hemos venido viendo en C++ con esto de los punteros de funciones. Realmente con eso hemos tratado de hacer genérico el tipo de datos. Entonces vamos a ver la técnica verdadera fundamental que está por detrás de todo eso, que se puede mezclar con los punteros y en donde podríamos pues hacer muchas cosas que vamos a aplicar después más adelante, y es trabajar con tipos de datos genéricos en donde no importa realmente lo que estamos operando, el algoritmo es el mismo, y eso se le llama funciones plantillas. Y la segunda parte la vamos a hacer para empezar a introducir el tema como práctica de programación a métodos numéricos, el tema de cálculo de raíces. Entonces esta primera partecita, esta primera grabación va a estar asociada a las plantillas. Voy a comenzar a compartirles pantalla en este momento. Ustedes por favor me confirman que están viendo mi escritorio, si son tan amables, deben estar viéndolo todo. Sí, yo soy el profe. Muchas gracias. Y entonces vamos a ir hacia allá. Recordemos esta parte importante de la vez pasada cuando utilizamos los punteros de funciones. Lo que estábamos tratando de hacer con Richardson y el ejercicio que ustedes tuvieron que hacer era no tener que escribir un Richardson derivada para la central y un Richardson derivada para la forward, para esas dos derivadas. Queríamos como hacer una sola función. Por una parte, digamos, básica, que era no repetir código. Básicamente el código era exactamente igual con la central y con la forward, sino que aquí teníamos que cambiar central por forward y ya, pero el algoritmo era idéntico en ambos casos. Entonces, digamos, estamos tratando de no duplicar código, sino que además, otra cosa que estábamos buscando en este caso era, a ver si tengo la solución, no me acuerdo si la puse acá o no. La, 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 lo que estábamos buscando en el fondo era, digamos, como generalizar el comportamiento de nuestro algoritmo para cualquier cosa. Entonces aquí tenemos el puntero, ¿cierto? El puntero de la función fun. Esto lo que nos dice es qué función vamos a derivar típicamente, y el puntero del algoritmo con el que íbamos a derivar. Entonces miren que al final lo que hacemos era tener solo una función Richardson derivada, y esa función Richardson derivada actuaba sobre cualquier función f que íbamos a derivar y con cualquier algoritmo de derivación algo. Entonces hemos vuelto esto completamente genérico, ¿sí? Pero ese genérico está entre comillas, porque era genérico, pero desde que utilizáramos estas declaraciones, ¿cierto? O sea, es genérico, casi que es genérico realmente, pero tenemos que estar utilizando estas declaraciones que hemos puesto ahí arriba de los punteros de funciones. Si, y por ejemplo, nuestro algoritmo de derivación tuviera otra forma de comportarse, tuviera otra formulación, por ejemplo, que recibiera un entero o que recibiera un char o alguna cosa diferente, entonces nos tocaría cambiar aquí este algoritmo al PTR y no nos funcionaría para lo que teníamos originalmente. Es como el primer punto, la primera observación. Entonces, lo que vamos a ver hoy es algo que se llama las plantillas, las templates en inglés, porque es bueno que aprendamos a utilizar los nombres en inglés, porque así es como está escrito el lenguaje. Y estas plantillas lo que nos ayudan a nosotros es a hacer código que es completamente genérico. Imagínense, por ejemplo, acá lo voy a agrandar bastante para hacerle más énfasis. Imagínense que tenemos esta función. Voy a centrarla acá. Tenemos esta funcioncita. Esta funcioncita, olvídense un poco de lo que está alrededor. Voy a resaltar solamente la parte básica, que es lo que nosotros conocemos hasta ahora. Tenemos esta función. Esta función lo único que está haciendo para nosotros es, bueno, se llama do something, no retorna nada, eso es un void lo que está retornando. Y está recibiendo de un tipo raro que yo puse ahí, está recibiendo un parámetro A. Y lo único que está haciendo en este caso es decirnos ese tipo de datos. Hay una librería en C++ que se llama typeinfo y nos permite saber qué tipo de datos es algo. Si es un entero, si es un booleano, si es lo que sea. Entonces, aquí yo solamente quiero saber qué tipo de datos es esa cosa. Podría, por ejemplo, también estar imprimiendo el valor o algo así. Lo que importa es que esta parte de aquí adentro, esta instrucción, pues esa instrucción es genérica, independiente del tipo de datos realmente que yo estoy utilizando. O sea, es lo mismo si es un entero, es lo mismo si es un flotante, es lo mismo si es un char, o si es una cadena, o si es una cosa rara, es lo mismo. Aquí yo simplemente estoy imprimiendo algo, una información.
Y pues eso debería funcionar igual, el algoritmo es exactamente igual, así como con Richardson el algoritmo era el mismo. En general, la estructura de Richardson era lo mismo independiente del algoritmo que estuviera usando. Entonces aquí también pasa eso. A esto se le llama una función plantilla. Una función que hace lo mismo independiente del tipo de datos. ¿Cuál es la sintaxis de la función plantilla? Uno tiene que escribir esto que está acá antes de seguir. Uno tiene que escribirle esto antes de la declaración. Y lo que esto está diciendo es algo, digamos, importante. Aquí le estamos diciendo esto es una plantilla. ¿Listo? Aquí le estamos diciendo esto es una plantilla, un template. Eso quiere decir, esto es un algoritmo genérico, lo que vamos a hacer acá, y vamos a utilizar tipos de datos genéricos, ¿ok? Entonces, esto es como lo primero que estamos diciéndole en nuestra declaración. Otra cosa importante que estamos diciendo es esto. Cuando escribimos esto de type name, que a veces también se escriben con class, ustedes van a ver que se puede escribir como type name o como class, le estamos diciendo, vamos a usar un tipo de datos nuevo genérico. ¿Qué quiere decir eso? Que ese type name podría ser int, que ese type name podría ser float, que ese type name puede ser cualquier cosa, y el compilador es el que va a decidir qué tipo de datos es que le va a utilizar. Y lo que estamos colocando aquí al lado, esto, esto es decirle cuál es el nombre genérico que le vamos a poner a ese tipo de datos. Bueno, entonces aquí lo que estamos diciéndole es tipo genérico de datos. Como no sabemos si vamos a utilizar esa función con un entero, con un float o algo así, lo que estamos haciendo en este momento es decirle, mire, voy a llamar a eso tipo de datos genérico. En este momento lo llamé gen underscore t, como de generic type. ¿Listo? Y el compilador, dependiendo de las llamadas que yo haga en mi código, va a ir cambiándole, va a ir cambiando este gen t por lo que se necesite. Si yo llamo mi función con un entero, entonces el compilador me genera el código de esta función para un entero. Y ojo a lo que estoy diciendo, el compilador genera código por ustedes. Listo, el compilador va a programar por ustedes. Ustedes simplemente hacen el algoritmo genérico, que es lo que tenemos allá abajo, y el compilador se va a encargar de generar el tipo de... Si ustedes lo llaman con un entero, con un double y con un float, él va a generar tres funciones, una para enteros, una para double y una para float. Pues miremos esto en acción. Antes de seguir, ¿tienen alguna duda acá? Aunque yo creo pues que como es inicial, por ejemplo, de pronto ahorita no dicen nada, pero eh, ¿alguna duda en este momento? Voy a repetir mientras piensan si tienen dudas lo que es una plantilla. Entonces, una plantilla es una función que yo quiero que sea completamente genérica, que no dependa del tipo de datos. Eso es una plantilla. Y va a precisamente a funcionar si yo lo mando con un entero, con un flat, pues con lo que tenga sentido. Eso es realmente lo que va a suceder ahí. Eso es simplemente lo que es una plantilla. Esta es la sintaxis donde estamos declarando. Si tenemos varios tipos de datos genéricos, pues colocamos coma. Aquí en esta zona colocamos una coma y ponemos coma, type name y ponemos otro nombre para el otro tipo de datos genéricos. Esa es nuestra idea y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero yo creo que queda más fácil ahora que miremos un poco el código para que tratemos de pensar qué pasa y luego lo veamos en el Python tutorial para que ustedes observen precisamente qué es lo que está sucediendo. Entonces miren el código que tenemos acá, es realmente sencillo. En la primera parte pues tenemos la declaración de nuestra función, esta es la declaración y está abajo la implementación. Recuerden que la declaración es donde digo cómo se llama, qué es lo que hace, perdón, cómo se llama, qué recibe y qué retorna. Eso es lo que yo hago en la declaración. Y en la implementación yo digo cómo lo hace. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo que hemos venido haciendo nosotros, o sea, realmente es igual, simplemente colocamos ese template time name gent en la parte inicial, se puede poner detrás, pero para no ponerlo tan larga esa línea, entonces se pone normalmente arriba. Pero miren la función main. En la función main yo declaré un entero, yo declaré un flotante, declaré un double, declaré un char y declaré un string, una cadena. Por eso tuve que incluir aquí string. ¿Listo? Y miren que yo estoy llamando a mi función doSomething utilizando todos esos algoritmos diferentes, perdón, todos esos tipos de datos diferentes. Lo llamo con un entero, lo llamo con un flotante, lo llamo con un double, lo llamo con un char y lo llamo con un string. Completamente genérico. Y entonces nuestro compilador se va a dar cuenta que como acá estamos llamándolo con un entero, entonces él va a generar el código de mi función para un entero. Luego, como acá lo llamo con un float, en este caso, entonces va a generar este código de función para un float, y así sucesivamente.
Entonces esto es lo que hace que nuestro código se vuelva genérico. Por eso es que ustedes, por ejemplo, con Cout pueden imprimir enteros, doubles y todo en la misma línea, porque es un template realmente en el fondo. Y eso entonces también hace en cierta manera que el programador, o sea, ustedes, se concentren más en el algoritmo que en el tipo de datos, a pesar de que C++ sigue siendo fuertemente tipiado. O sea, en C++ el tipo importa. Pero pues aquí el compilador es el que nos va a ayudar a nosotros a hacer este tipo de cosas. Entonces miremoslo más bien en el Python Tutor para que ustedes observen realmente qué está sucediendo. Aquí está el código en el Python Tutor. Vamos a ver si de pronto hay una pregunta acá, todavía no. Y aquí está el código en el Python Tutor, entonces miren que es el mismo código, yo lo copié para ver si sí funcionaba. Eso en el Python Tutor se bloquea porque mucha gente lo está usando, o porque se está utilizando un estándar muy avanzado para lo que él tiene, aunque ya aquí soporta C++ 20. Entonces estamos en la parte inicial, vamos a darle Next. Observen que cuando entré a la función main tenemos pues argc, argv, ya sabemos que esos son para argumentos de la línea de comandos que no estamos usando. Tenemos un entero A, aquí dice int A, un float B, un double C, un char D y un objeto cadena, pues que es un objeto mucho más complejo, entonces tiene como una estructura interna mucho más avanzada. Entonces yo le doy next, observen simplemente que esto le va a asignar un valor a A, ¿listo? Al principio solamente sabe que existen esas variables, pero no sabe qué valor tienen, entonces las va inicializando. Miren que al principio si uno no las inicializa quedan con valores no inicializados. Está el B, está el C, ahí están nuestros valores sin problema. Está el char que tiene el D y nuestra cadena que tiene algo ahí adentro. Por ahora no nos preocupemos por esas cosas que salen dibujadas, lo importante es que ahora tiene esta cadena guardada. Lo que quiero, por favor, es que se fijen qué va a pasar en este momento que se va a llamar a la función doSomething. ¿Listo? Entonces observen, recuerden que la función doSomething es completamente genérica y el compilador, cuando compiló, se tuvo que haber dado cuenta que aquí yo la estaba llamando con un entero. Entonces vamos a ver qué pasa. 1, 2, 3. Miren que cuando la llamé, acabamos de entrar aquí a la función, miren lo que sucedió. Nuestro compilador ya hizo por nosotros un trabajo, ya le generó la versión para enteros. Ustedes probablemente hayan visto ya esto entre símbolo de menor, mayor, un entero. Esta es la manera realmente en la que se utilizan las templates. Uno le especifica el tipo de datos ahí. Para esto tan sencillo no es necesario, para otras cosas sí es necesario, pero lo importante es que observen que apareció una función int. Nosotros nunca la escribimos. Nosotros escribimos una plantilla, escribimos esta plantilla genérica, y el compilador, cuando vio que estamos llamando nuestra función con un entero, que vaya arriba, entonces él generó la especialización de nuestra plantilla a un entero. ¿Sí? Eso es como lo clave. Como les digo, eso quiere decir que el compilador está programando por nosotros. Le está deduciendo esos tipos de datos y está generando esas funciones. Entonces venimos acá, yo le doy next, se imprime acá, el tipo es i, esa es la forma en que se escribe entero, digamos, con esta función typeID. Y voy a salir de la función, desapareció mi función, desapareció el alcance, más bien, ya no estoy allá adentro, y ahora la voy a llamar con b, que es un float. Entonces le doy next, y mire que ahora apareció una versión de doSomething, pero que es float. Nuestro compilador acaba de crearnos, como esto es un flotante, acaba de crearnos una versión de este generic type que es un float. Lo hizo por nosotros. No tuvimos que escribir dos funciones, una para entero y una para float. No tuvimos que hacer eso. El compilador lo hizo por nosotros cuando utilizamos las plantillas. Entonces, pues esto va a ser lo mismo. Vamos a darle aquí next. Imprime el tipo de datos. Esta F quiere decir que es float. Salimos de alcance, volvemos acá. Y ahora, pues, ¿qué va a pasar con el C? Este es un double. Entonces, nuestro compilador, y eso fue en tiempo de compilación, por eso a veces las compilaciones se demoran cuando hay plantillas, porque el compilador está programando por nosotros. Cuando entramos con el double, entonces genera ahora una versión double. ¿Sí? Entonces ya van 3 versiones de nuestra función. Ahora vamos a hacerlo con un char. Nos generó la versión char. Ya van 4 funciones que nos hizo el compilador por nosotros, en donde la única diferencia pues era el tipo de datos. ¿Sí? Entonces por eso es que cuando ustedes vean un código cuyo algoritmo se repite, es el mismo. Entonces tienen un código que, no sé, para floats hace esto,
y hace lo mismo para doubles, y hace lo mismo para, no sé, enteros, pues esto es básicamente la misma función, hay que volverla a una template, ¿sí? Hay que volver todo esto a una sola template, una sola funcioncita, en donde esa funcioncita sea completamente genérica y cuando entonces yo la programe, pues funcione para double, para float, para entero. ¿Sí? Esa es como la idea. Reducimos el código, pero además nuestro código se vuelve más genérico y nos concentramos, es como lo más importante también, creo yo. Nos concentramos es en el algoritmo, ¿sí? Cómo estamos resolviendo ese problema particular y no en el tipo de datos específico que queremos utilizar. Esa es como la parte fundamental de las plantillas. ¿Y cuándo sé cuándo las debo utilizar? Pues, ¿cuándo las debo utilizar? Cuando tengo un algoritmo que funciona igual, pongámoslo acá, en texto más oscuro. ¿Cuándo usar plantillas? Templates. Cuando mi algoritmo es igual, independiente del tipo de datos. Del tipo de datos, ¿sí? Que tengan sentido, obviamente. Por ejemplo, si estoy calculando un promedio, pues el promedio es lo mismo si es float o si es double, pero no tiene sentido calcular el promedio de una cadena con otra cadena, cosas así. Esa es la idea. Así es que, digamos, puedo pensar yo cuando necesito usar una plantilla. Entonces miren que ahora vamos a pasar al do something con string, que es un objeto de datos mucho más complejo. Y él nos generó nuestra plantilla para un tipo de datos string. Aquí nos sale que esto es un string. Y listo, entonces miren que en general se nos generaron 5 funciones, todas son genéricas, entonces 5 funciones para 5 tipos de datos diferentes. Y ya terminamos. Nuestro algoritmo es completamente genérico y acabamos. ¿Ok? Entonces esa es la idea fundamental de las plantillas. Entonces quisiéramos aplicar esto a lo de las derivadas para que ustedes vean que yo podría, por ejemplo, hacer que mi algoritmo, o sea, central o forward, sea un template, ese tipo de datos. Y eso tiene varias ventajas, no solamente va a servir para estos function pointer que estamos utilizando, sino para funciones lambda y cosas así que poco a poco vamos a ir introduciendo ahora para hacer la programación en C++, más genérica. ¿Listo? Entonces, para que lo miren un momentico, una pausa. ¿Hay alguna duda? Profe, la parte de template ¿está asociada a la función o es una sentencia genérica y yo puedo utilizar ese tipo de dato en cualquier otro lado? Porque como veo Esto, que lo repite arriba y abajo. sí. Eso hace parte de la declaración de tu función. Digamos, ¿te acuerdas que cuando tú declaras una función, por ejemplo, tú dices double my function float a int b, ¿cierto? Esta es como tu declaración, ¿sí o no? Y cuando tú la vas a implementar, tú lo que haces es copiar esto, ¿cierto? Y vuelves a escribirlo otra vez. Entonces te toca, bueno, digamos que haces esto y bla, 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 bla. ¿Está bien? Eso es lo que tú haces cuando la vas, digamos aquí, a declarar y aquí a implementar. ¿Listo? Cuando tú vas a declarar una plantilla, las plantillas también, pues este template, esto que estás colocando acá, hace parte del nombre. Entonces, si esto fuera a ser una plantilla, tú tendrías que colocar aquí template, type name, digamos, hagamos el mismo ejemplo, no sé qué cosas. Todo esto sería el nombre. ¿Listo? No es que el nombre siga siendo double my phone, no sé qué cosas, sino que tú ahora tienes que ponerle esto porque esto también hace parte del nombre. Esto distingue a tu función, indicando que esta función es una función genérica. ¿Listo? Entonces te toca repetirlo porque hace parte del nombre. Y es una parte especial porque está indicando que esta función se va a comportar como una función plantilla. Entonces, sí puedes utilizar template en otros sitios que tenga sentido, pero aquí lo tienes que repetir, como tú dices, tienes que repetirlo. Espérate. Lo tienes que repetir en ambos sitios, precisamente porque hace parte del nombre de la función. Si tú no Entonces le... podríamos decir que GNT tiene alcance solo en la función. Sí, 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 sí.
este GenT es un tipo... Ah, ya entendí. Tu pregunta era si este tipo de datos genéricos lo podría usar después en otros sitios. Sí. La respuesta es no. Pero muy bien, muy buena pregunta. Sí, exactamente. Este tipo de datos genéricos que tú declaras tienen alcance de esa función. Sí, es GenT. Solamente tiene alcance acá, dentro de la función. ¿Listo? Entonces, si aunque tú lo hayas puesto arriba, digamos acá, que tú lo hayas puesto aquí arriba, esto está asociado a la función. Entonces, es lo mismo que cuando tú declaras aquí como unas variables dentro de los argumentos, que solamente son locales a la función. De la misma manera, este GenT es local a la función. Sí, esa es la respuesta. ¿Listo? Ahora sí queda claro. Listo, profe. Gracias por la pregunta. Muy bien. Entonces ahora vamos a verlo cómo se aplicaría a, a nuestros algoritmos de derivadas, al algoritmo de la derivada, básicamente, de cómo calcular la derivada. Hacer esto un poquito más pequeño. Esto es lo que sale cuando yo ejecuto este código aquí en mi computador. Estos nombres de estas funciones no son como estándar porque yo veía algunos ejemplos. Aquí salía el int completo, perdón, de los tipos de datos. El int completo, el float. A mí me sale así como abreviado. ¿Ok? Ustedes si quieren hagan por favor un git. A ver si esto está acá. Ah, no, no está copiado. Se los voy a copiar. Aquí está. Y se los voy a enviar. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan un git pull y ejecútenlo ustedes a ver qué les sale a ustedes en los tipos de datos, en los nombres de los tipos de datos de esta función. Porque a mí me sale I, F, D, H, C, y para el string me sale esa cosa larguísima, pues que eso depende de la implementación del compilador. ¿Listo? Entonces les doy ahí 2 minuticos para que lo hagan y por favor me muestren. Voy a empezar a dar bonitos así por participación. Los dejo ahí un momento para que lo... A mí me da lo mismo. ¿Y el último te sale exactamente igual? Sí, me sale exactamente igual. Listo. ¿Tú en dónde estás corriendo con estas cosas? Yo estoy en Windows, estoy utilizando el PowerShell. ¿Y qué G++ estás usando? ¿Qué versión? Y no sé, pero mira. Al final es esto. G++, menos. 11.2.0. Ah, tenemos el mismo. Entonces es muy probable que igual. A mí también Bueno, me da igual y es la misma versión. perfecto. ¿Tú en dónde estás ejecutándolo? Next2Go. Ah, ok, en la sala. Listo. Ujú. Bien. No me acuerdo qué fue lo que salió en Replit, Juan José. ¿Cuánto? ¿Y te dio igual? Sí, dice Juan José que le dio igual. Probablemente estos tipos de datos entonces genéricos son estándar, pero observen, por ejemplo, que acá en el Python Tutor el tipo de datos del string salió así. Tal vez lo cortan, eso no sabemos, todavía que es la implementación o qué pasa. Juan José, Juan José tiene la versión 10.3.0 y le sale igual. Miren que aquí la versión 9. Puede ser que con unas versiones anteriores salga diferente el tipo de datos de string, pero no porque el compilador cambie o haga algo malo, de pronto porque el estándar por defecto es diferente. Esto puede ser eso, este estándar que se tiene aquí por defecto es este, pero el estándar, digamos, por defecto en G++ y estas cosas, digamos 11, en estas versiones es como el estándar C++ 17. Bueno, listo. Entonces, eso es como la idea de las plantillas. Gracias. Y entonces vamos a aplicar a la derivada lo mismo. Lo que voy a hacer es eliminar el puntero del algoritmo. Nosotros estamos utilizando un puntero de funciones para el algoritmo, que entonces, digamos que el algoritmo genérico de derivación retornaba un double, recibía un double, recibía un double y recibía un puntero de función. Entonces, ahora voy a volver a Richardson una plantilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el nombre tengo que incluirle template y le voy a poner dos tipos de datos genéricos. El primer tipo de dato genérico que le voy a colocar a mi template es esto, que va a ser el tipo de datos de función. Y el segundo tipo de datos genéricos va a ser el algoritmo como tal. Entonces observen que cambia, simplemente ahora la función es del tipo de datos funct, que es genérico, porque es de una plantilla, y el algoritmo
pasa a ser argt. Esos son nombres arbitrarios, ustedes no tienen que llamarlo así, ustedes le pueden poner cualquier nombre que quieran. ¿Listo? Esos son completamente arbitrarios. Y pues ahí está nuestra relación. Entonces, este es para las funciones y este es para el algoritmo. Y si vamos más abajo, a la implementación, pues miren que la implementación pues básicamente es la misma cosa. O sea, realmente no hicimos nada nuevo en este caso. Lo único que hicimos fue cambiar donde decía ¿cómo era? funcptr, le pusimos funct, ptr, le pusimos alt. Y básicamente esto es igual, esto no cambia absolutamente nada. Estamos llamando a esos tipos de datos genéricos con fun acá. Y el algoritmo, pues aquí está llamado genéricamente. Es lo mismo, uno diría, pero pues ¿cuál es la ventaja? Si es básicamente lo mismo que con los punteros. La ventaja va a ser que si yo me invento o si yo implemento otras derivadas que ya no reciban double FPTR, sino que reciban aquí, por ejemplo, otro tipo de datos, va a funcionar. Este algoritmo es generalizable a otros algoritmos de derivación que no sigan este tipo de cosas, que por ejemplo retorne un float FPTR, por ejemplo, va a funcionar también. En cambio, si yo ahorita tratara de hacer esto, pero le cambiara el nombre acá a float, probablemente vaya a tener un error. ¿Y por qué va a tener un error? Porque si utilizo los function PTRs, esos function PTRs tienen metidos ahí internamente los tipos de datos sin ningún tipo de variabilidad. Yo no puedo cambiarle aquí arbitrariamente a float, sino que tendría que crear otro algoritmo, otro puntero a ese algoritmo y tendría que duplicar finalmente mi función para hacerle sobrecargado, o sea, que se llame igual, pero que reciba o retorne cosas diferentes. Entonces, es más genérico, es mucho más genérico. Y eso sería, pues, digamos, todo, y nos va a dar exactamente lo mismo que nos estaba dando antes nuestro algoritmo. Nuestras comparaciones, ¿no? Que ya, digamos, volviendo al tema de las derivadas, ya observamos cómo estas derivadas con Richardson nos dan mucho mejor, mucho más rápido, ¿cierto? No olvidemos, digamos, que en el fondo estamos aprendiendo un poquito de eso de las derivadas, pero estamos aprendiendo también algunas técnicas de programación que hacen que nuestros códigos sean un poquito más genéricos. Esto vamos a ir retomándolo poco a poco, lo de las clases, los class, los type name, los templates, lo vamos a ir retomando poco a poco, repitiendo para asimilarlo, para ir haciendo nuestros códigos más genéricos y también entender cómo funciona la librería estándar de C++, que finalmente está hecha para tipos de datos. Algo útil que podría ser uno es, podría pensar que yo debería hacer también genérica mi derivada, ¿cierto? Entonces que reciba aquí no un function PTR para que no tenga que depender de que sea double F, double X, sino que reciba cualquier tipo de función, porque cualquier tipo de función debería funcionar así. Eso también se puede hacer, está muy bien pensado, pero va a haber un poquito de problema de sintaxis acá, porque entonces cuando yo tengo una plantilla cuya función, digamos, esta se vuelve también una plantilla, entonces va a tener una plantilla, y eso genera una notación que es un poco engorrosa, que yo diría que eso es una de las críticas de C++ a veces, que la sintaxis es un poco engorrosa, como muy verbose, se le llaman, como que a veces se necesita mucha cosa, mucha ceremonia para declarar algo. Entonces digamos que ahí preferí no hacerlo para no confundirlos. Pero vamos a ver que C++ incluyó algo súper útil que se llama la deducción automática de tipos de datos, que nos va a permitir eliminar esas declaraciones tan horribles de tipos de datos larguísimas, simplemente escribiendo la palabra clave auto. Pero eso vendrá. Yo no sé si esta la tengo ahí en el código para que ustedes la verifiquen y si les compila y les da bien. Se llama Derivatives Class Sol. ¿Esa existe en el repositorio o no está? Esta. Sí, esa está, profe. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces, por favor, la podrían compilar. No sé si ustedes sienten, aquí casi no se nota, pero cuando uno utiliza template, se demora un poco más en compilar todo. ¿Sí? Y si la ejecutamos, da exactamente lo mismo que teníamos antes. Esto no ha cambiado. ¿Alguien tuvo algún problema de pronto para compilar? ¿Le salió algún error, alguna cosa? A mí me compiló bien, profe.
y te ejecuta y te da lo mismo. Sí, me Bueno, no hay preguntas, nada. Entonces, pues vayámonos un poco otra vez a los métodos numéricos. Recordemos entonces que aquí estamos haciendo un estudio de precisión en función de h para nuestras derivadas. Esta era la derivada central, esta era la derivada, perdón. La primera era la derivada central, esta es la derivada forward. Entonces descubríamos que la forward era mucho Profe, mejor. disculpe, qué pena ¿Vale? interrumpirlo. Lo que pasa es que a mí no me compila y me parece que hay un tipo de nombre desconocido, G, pero pues no hay nada. Ya te miramos. ¿Tú puedes compartir tu pantalla? No, lo que pasa es que estoy tratando de entrar con el computador, pero cuando entro no me aparece su presentación. Y pues estoy desde el teléfono. Ah, o sea, no puedes entrar. Hay como dos O sea, problemas. Un entro, problema. pero al entrar no veo su presentación. Ah, pero al entrar a dónde no entiendo. O Ah, sea, ya, ya. yo entro a clase ¿Quieres desde mi trabajar? computador, pero no me deja ver su clase. O sea, no me deja ver como la presentación, lo que usted está presentando. Listo. Tú estás compilando este código, ¿cierto? Tú hiciste git pull y estás compilando este código que tenemos acá, ¿sí? Sí, señor. O sea, Eh, ambos no me compilan. O sea, ambos no me compilan. Ambos, ni template ni G++. El de Ninguno arriba ni el de template. abajo. Listo. ¿En dónde estás metida tú en este momento? ¿En dónde estás trabajando? Replit. Replit, listo. ¿Y tú me podrías compartir tu Replit entonces si yo entro ahí? Yo creo que esa sería como la más fácil. Pues yo estoy haciendo un clon, pues, de lo que usted está Ujú. haciendo, pero no me deja. O sea, lo Sí, hago, pero me aparece errores. sí, déjame ver. Si quieres, compárteme el Replit. Yo creo que el problema está en la clonada. O sea, pero tú ya clonaste y ya tienes los archivos o el problema es en el clon. No, yo clono y pues ahí tengo todos los archivos, pero la cosa es cuando voy a compilar. Ah, Ya lo... perfecto. Dale, dale, gracias. ¿Me lo puedes compartir por nombre de usuario, que ahí sería www.gmail.com, o me lo puedes enviar el link si quieres aquí en el chat público o en un chat privado, no importa. Aunque esto me demore más, estas preguntas son útiles porque a ustedes en algún momento les va a pasar. También me sirve. Profe, ¿qué pena me podría repetir su usuario? Sí, ya, si quieres te lo copio aquí en el chat, simplemente en mi correo de Vale. Gmail, porque aquí hay otro usuario que sí le da bien en Replit, entonces vamos a mirar ese error particular para ayudarte, porque pues eso, supongo que eso me llegará como un correo. ¿Ustedes están viendo mi pantalla en este momento? no, profe, no está compartiendo pantalla. Listo. Gracias. A ver, no me ha llegado nada. Ya me lo compartí. No, profe, ya estoy en eso. Ahorita a ver si me llega algún mensaje, porque a ver, aquí me llegó una notificación. Ya me llegó que tú me compartiste algo. Listo. Voy a compartir. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, señor profe. Sí, Listo. señor. Este es el replit tuyo. Aquí hay un G. Pero mira que aquí hay algo raro. Entonces vamos a salirnos porque supongo que tú estás acá. Tú hiciste el git clone, ¿cierto? Entonces, Sí, digamos que señor. si tú vas a compilar, ese make yo creo que me salió automáticamente, eso no tiene sentido, ¿sí? Eso que está haciendo él ahí. Tenemos que entrar a la carpeta del día de hoy, ¿cierto? Pero para entrar a esa carpeta, pues nos toca navegar en la consola. Entonces, mira, yo lo primero que te recomiendo es que tú te vayas, no te quedes aquí en console, sino que te vayas a Shell. Por lo que yo me he fijado es que en console uno como que pierde rápidamente ese historial si uno se desconecta un poquito. Si uno dura 3 o 5 minutos desconectado, como que se pierde todo esto. En cambio, la shell dura más y se guarda en tu historial, ¿sí? Lo que hayas escrito. Entonces, digamos que yo aquí en la shell veo estas cosas, este main no tiene sentido, pues porque esto es lo que pone por defecto Replit, y este makefile no lo hemos usado ni nada de eso, y ese makefile tiende a compilar este main, entonces no nos sirve tampoco. Entonces vamos a entrar al repositorio, que tú me imagino que hiciste esto, y entré al repositorio y voy a entrar a la clase del día de hoy. La próxima clase, si quieres, tú no tienes que volver a hacer un git clone, sino que simplemente haces un git pull para traer los cambios nuevos, ¿listo? Entonces ya entré acá, yo no sé si uno pudiera haber traído esto aquí, no, me parece que toca así, con la consola. Entonces ya estoy ahí, mira, ya estoy ahí metido en la consola, en en ese directorio, ¿listo? En el de hoy, ¿está bien? Y ahí Sí. están
plantillas, esas de ¿qué son? Espérate un momentico que me da curiosidad saber qué es eso. Es punto D. Dale ahí. Porque eso no existe. Si es que aquí en el repositorio, ni idea, quién sabe qué será esa cosa. No hay que prestar atención. Entonces vamos a compilar el template. Entonces, g++ template.cpp y ahí compiló. Ahora hazlo tú. Listo, profe, ya lo. Hazlo a ver si de pronto estás compilando el punto D o alguna cosa. No sé qué podría hacer. ¿Listo? Vale, profe. Gracias. Tranquila, tranquila, dale. Yo aquí veo que tú estás logueada acá. Inténtalo y confírmame que sí pudiste, pero no te vaya a dar pena si no. ¿Cómo te fue? Ya casi, profe. Estás entrando, ¿cierto? Al repositorio. Sí, señor. No se te olvide que no tienes que escribir toda la ruta completa, sino que si tú presionas la tecla Tab, eso inmediatamente te completa los nombres largos. ¿Listo? Sí, profe, ya. Gracias. Perfecto, listo. ¿Tienes alguna hipótesis de qué era lo que estaba pasando antes de pronto? Creo que me estaba comiendo algo mínimo, Sí, que era lo que listo. le daba todo. Sí, señor. Bueno, lo importante es que ya quedó funcionando. Listo, muy bien. Muchas gracias por tu pregunta. Vale, Seguro profe. que le sirve a otras personas que también usen Replit en algún momento. Bueno, entonces eso era lo que quería contarles sobre las plantillas. Esto es una introducción a las plantillas. La vamos a seguir usando en adelante bastante más, entonces para que vayan sabiendo hacia dónde vamos. Y si les parece bien, hagamos una pausa en este momento. Ya esto fue como una pausita, pero hagamos otra pausita, así que nos vemos a las 6:50, si están de acuerdo, para pasar a la otra parte. Si no dicen nada es porque no. Bueno, a las 6:51, ¿listo? Ya nos vemos. Chao. Descansen un poquito, tomen agua, estírense.